Buenas tardes, yo soy Gabriel Algo Montalvo del grupo 601 y a continuación voy a hacer una explicación sobre mi programa que hace uso de threads y sockets. Pero antes de pasar a la explicación del programa voy a hacer una pequeña introducción sobre qué son los threads y sockets. Bueno, comencemos. Para empezar, ¿qué es un thread? Bueno, un thread o un hilo, como es conocido también, es la unidad más pequeña de un procesamiento que puede ser ejecutado por un sistema operativo. Un programa puede contar con múltiples hilos que se ejecutan de forma constante, lo que permite realizar varias tareas al mismo tiempo o de manera aparentemente simultánea, y cada hilo tiene su propia secuencia de instrucciones, y cada una puede acceder a variables y recursos compartidos por otros hilos en el mismo programa. Como podemos observar, en esta diapositiva tenemos un diagrama el que ilustra cómo es el proceso de hilos. Aquí podemos observar, está el procesador, y cada tarea tiene su propio hilo que está dentro de un programa, y todas estas tareas están ejecutadas de manera simultánea, lo que vamos a observar en el programa más adelante. Por cuestiones de limitaciones de hardware, yo lo que hice es la creación de un servidor y de dos clientes que simularían la conexión entre dos computadoras distintas. Bien, ¿qué es un socket? Bueno, básicamente un socket es un mecanismo de comunicación bidireccional, el cual permite que dos programas o procesos en diferentes dispositivos, como computadoras, se conecten y se comuniquen entre sí a través de una red, como Internet. Los sockets se basan en el modelo cliente-servidor, donde un programa actúa con el servidor que espera conexiones entrantes, y otro programa actúa como el cliente que establece la conexión con el servidor. Como veremos más adelante en la explicación del programa, se crea un servidor el cual permite la comunicación entre los clientes. En este diagrama que podemos observar se explica la estructura del programa que se desarrolló. Se crearon dos clientes que serían los JFrames, que van a estar interactuando simultáneamente con un servidor, y para cada uno de los clientes se crea un socket de servidor. Igual cada cliente tiene su propio hilo para conectarse al servidor, al igual que su propio puerto, que lo que va a facilitar la actualización constante de ambos clientes, lo que va a demostrar la implementación de hilos y de sockets. Ahora pasaremos con la explicación del programa. Como podemos observar, el programa consta de 7 clases: conexión, cliente-servidor, cliente 1, cliente 2, conversación y conversación implementada. Conversación es una interfaz, cliente 1, cliente 2 son JFrames. Como podemos observar en este apartado, cada clase, los JFrames, y están implementados dentro de un paquete, lo que facilita el orden dentro del programa. Como podemos observar, el nombre del paquete hace referencia a su función. Empecemos con conexión Java. Está dentro del paquete conexión BD, que se refiere a que es lo que nos va a permitir tener la conexión con la base de datos. Se llaman las librerías que nos proporciona el driver MySQL Connector Java 5.1.24. Aquí se llama para la librería para usar excepciones de SQL, y yo implementé el JOption Pane, que es lo que me permitió la creación de excepciones personalizadas. Como podemos observar, aquí se crean las variables que van a permitir la conexión con la base de datos. Son tipo privadas porque solo esta clase puede hacer uso de ellas, y son finales, estas tres. Esto se refiere a que su valor nunca va a cambiar. Como podemos observar, el URL es para entrar al phpMyAdmin. En la base de datos chat, el usuario, como yo lo tengo configurado por defecto, es root, y la contraseña es vacía. Aquí declaramos que la conexión es nula antes de inicializarla. Ahora pasamos al primer método que aparece en la clase, que es el getInstance, que es lo que nos va a permitir, como su nombre lo indica, obtener las instancias para la clase conversación implementada. Más adelante voy a explicar cómo funciona.
Aquí podemos observar que se obtiene la conexión con la base de datos. Se insertan el URL, el user y el password por medio del driver. Y si es exitoso, se manda un mensaje en el output que dice conectado a la base de datos. Y aquí se implementan las excepciones personalizadas. La primera hace referencia a que está completamente ausente el driver, o sea que no está implementado dentro del proyecto. Y la segunda se refiere a la conexión de la base de datos. Aquí podemos observar de que es la creación del mensaje que se muestra para ambos casos, que es un JPanel, que es error de conexión o error del cargar el controlador JDBC, y un JOption pane de tipo error, que esto hace referencia al icono que va a aparecer en la ventana del JPane. Más adelante, en el momento de demostrar la funcionalidad del proyecto, voy a mostrar cómo funcionan las excepciones personalizadas. Ahora seguimos con cliente. Pertenece al paquete Socket Chat. ¿A qué nos referimos con que pertenece a Socket Chat? Es lo que nos va a permitir la creación de sockets para los chats. Aquí podemos observar de que se importa la librería java.io, que nos para el uso de data output streams, que están relacionados con la implementación de los sockets, y la implementación de la librería socket, JavaNet Socket. Aquí se inicializan ya variables privadas, que es puerto y el mensaje. Aquí podemos observar de que se inicializan el puerto y el mensaje. Y aquí se pone una variable final string, o sea que su valor nunca va a cambiar, que es el default gateway, que es por donde nos vamos a estar comunicando por PHP-MyAdmin. Aquí podemos observar que se da el formato en el que se van a implementar los sockets, que es el host y el puerto, ya que cada cliente va a tener su host. Más adelante vamos a explicar cómo funcionan los hosts. Aquí implementé una excepción sencilla y pasamos con servidor. En servidor podemos observar de que a diferencia de cliente se importa JavaNet Server Socket. Esto nos va a permitir crear sockets para servidor. Y aquí también se hace la importación de una librería que es Observable. Con esta librería nos permite hacer una clase que dependa de otras clases. En este caso el servidor depende del cliente. Y más adelante voy a mostrar en esta parte se inicia un ciclo. Voy a explicar más adelante para qué es ese ciclo. Se crea un puerto que va a ser para el servidor. Se inicializa. Se le da un valor nulo al principio. Y aquí empieza al momento de conectarse cada uno de los frames, se va a mandar un mensaje de confirmación desde el output de que el servidor se ha iniciado. Aquí pasamos al ciclo que mencioné con anterioridad, que esto lo que va a permitir es que el servidor esté en constante escucha de los clientes para actualizar los mensajes y que se visualicen en los JFrames los mensajes en tiempo real. Aquí podemos observar que al momento de inicializar los JFrames se va a mostrar un mensaje en el output de que el cliente en específico está conectado, ya sea cliente 1 o cliente 2. Y aquí empezamos a la creación de hilos que están relacionados con el socket del servidor y se inicializa ahí mismo. Aquí se crea una excepción sencilla y se crea un método el cual nos va a permitir el notificar al cliente los cambios. En este ciclo se escuchan al cliente y en esta parte, en este ciclo, se notifica al cliente los cambios que se han hecho. Y aquí manejamos una excepción que al momento de cerrar los JFrames y cortar la conexión, él se manda un mensaje de que el cliente se ha desconectado. Ahora pasemos con los JFrames. Como podemos observar, pertenecen al paquete frames, que esto significa que
cliente 1 y cliente 2 son de tipo frame. Para la organización del proyecto, podemos observar, se llama a la clase, bueno, se importa la clase conversación implemented del paquete CRUD. Más adelante voy a explicar su funcionalidad, pero para explicar de una manera muy sencilla, conversación IMPL va a ser lo que nos va a permitir la inserción de los datos a la base de datos. Todo lo relacionado con la base de datos se está almacenado en el paquete CRUD. Aquí se importan las librerías del socket chat, tanto del cliente como del servidor. También se implementan estas dos librerías, el observable y el observer, que es lo que nos va a permitir que el cliente 1, como va a estar en constante comunicación y en constante actualización, ya que depende del cliente 2 y de sí mismo y de la comunicación que tienen con el servidor, con esta librería nos va a permitir que esa conexión se esté en constante actualización y se muestren los mensajes dentro del frame. Aquí podemos observar que implementé dos librerías que van a ser las que nos va a permitir de que se registre la fecha y hora en los chats. Aquí podemos observar que se llama a la conversación IMPL, como mencioné anteriormente. Esto es lo que nos permite la inserción de los datos dentro de la base de datos, pero más adelante voy a explicar eso. Aquí especificamos que el botón enviar va a ser el elemento principal en el que vamos a estar trabajando. Se le da un título a la ventana que es cliente 1 y se le da un número de puerto del servidor de cliente 1, que es el 500. Aquí se especifica que este es el servidor de cliente 1 y se crea el hilo de cliente servidor y se inicializa. Antes de explicar la funcionalidad de los botones, voy a mostrar el diseño del chat para ambos clientes. Es el mismo, ya que como estamos trabajando en un chat, considere que es lo más óptimo que ambas pantallas sean iguales. Como podemos observar, aquí se inserta el nombre del usuario con el que van a aparecer los mensajes. Aquí se inserta el mensaje en cuestión que se va a mandar y aquí se envía el mensaje. Ahora pasemos a explicar la funcionalidad del botón enviar. Como podemos observar, el botón enviar lo que va a hacer es recibir el nombre del usuario y del mensaje que se va a enviar. Aquí se inicializa para obtener la fecha en formato string, que va a ser lo que va a permitir que se visualicen en los JFrames. Aquí incluimos saltos de línea para que toda la información no esté junta. Y llamamos el método que va a permitir la inserción del mensaje en la base de datos. Aquí podemos observar de que se le da un host a este cliente y se hace un hilo al cliente. Y de igual se inicializa. Aquí como se está trabajando con un observable, esta es la parte que nos permite el estar en constante actualización. Ahora prosigamos con cliente 2. Cliente 2, su estructura es muy similar a cliente 1, solo especificando algunas cosas de que es cliente 2, como el título, su servidor, también su puerto. Como podemos observar, el puerto de del cliente, coincide con el del servidor de cliente 1. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no tienen un puerto diferente? Bueno, esto se debe a que gracias a que comparten el mismo puerto, significa que están comunicándose dentro del mismo canal, lo que va a permitir la actualización y que se muestre la conversación en tiempo real. Aquí se crea el hilo de cliente, se inicializa, se implementa lo necesario para que se muestren la fecha y la hora dentro de la conversación. Y aquí igualmente se crea para las constantes actualizaciones.
Ahora prosigamos con conversación, que es un interface. Aquí lo único que hice fue inicializar los métodos que vamos a implementar en conversación IMPL. Como podemos ver, pertenece a CRUD, que como mencioné, CRUD es todo lo relacionado con la inserción de los datos. Ahora pasemos aquí. Aquí en la clase conversión IMPL llamamos todas las librerías relacionadas con la conexión de la base de datos, excepciones, simple date format y date, que como mencioné van a ser lo que nos va a permitir obtener la fecha del mensaje. Aquí se crea el primer método para almacenar el mensaje del cliente 1 en específico. Como podemos observar, aquí se hace la obtención de la fecha y aquí en este campo se inserta el mensaje de cliente 1 en la columna chat 1 en fecha cliente 1 y la columna fecha cliente 1, y los valores varían del mensaje que ven y de la fecha en que se escribió el mensaje. Aquí se inicializa el mensaje y la fecha, se ejecuta para que esté en actualización y se creó una excepción la cual indica cuando hubo un error al insertar un mensaje. Todo esto se muestra desde el output. No creé una excepción personalizada para no invadir la pantalla de ventanas, lo que puede resultar en fallos de optimización del código. Aquí podemos observar que ahora lo que hacemos es la creación del método para registrar la conversación 2 del cliente 2. Igual lo mismo, pero ahora se insertan en las columnas chat 2 y fecha cliente 2. Igual se crea una excepción que muestra si hubo un error. Y aquí está el método en el que se va a obtener la fecha actual. Ahora voy a mostrar cómo se implementan los métodos dentro de los clientes. Aquí podemos observar de que se llama el método y aquí está la implementación. Ahora dentro del cliente 2, aquí se llama el método y aquí se hace la implementación. Ahora podemos pasar con la fase de demostración de la funcionalidad del programa. Todo lo voy a hacer en el mismo video para no hacer recortes y que todo sea en tiempo real. Ahora voy a mostrar la pantalla de mi escritorio. Vamos a observar. Ahora vamos a comenzar con la ejecución de cliente 1. Como podemos observar en este mensaje, vamos a ponerlo para que no cree conflicto con mi cámara. Se ha inicializado el socket de servidor del cliente 1. Ahora vamos a inicializar el cliente 2. Lo vamos aquí. Como podemos observar, se ha iniciado el socket del servidor. Ahora vamos a hacer una prueba de inserción. Ponemos un usuario. Ponemos un mensaje. Como podemos observar, aquí se refleja la fecha y la hora del mensaje. ¿Por qué dice 3:59 si en tu horario dice 2:59? Bueno, porque aquí se está tomando el horario del phpMyAdmin, como tal, del localhost. Como podemos observar, se muestra en ambas el mensaje. Ahora vamos a mandar un mensaje. Y se muestra exitosamente en ambas pantallas. Y aquí podemos observar de que se ha almacenado correctamente el mensaje de ambos en la base de datos. Ahora vamos a checar que si se han insertado correctamente los mensajes dentro de la base de datos. Entramos dentro del phpMyAdmin, recargamos la página
Como podemos observar, hice muchas pruebas durante el desarrollo del programa. Vamos a la última pestaña. Y podemos aquí observar los campos que insertamos. El hola, ¿cómo estás? Y el bienito coinciden con la hora de los mensajes. Podemos observar. Y cada uno tiene su fecha en que se insertó. Y con esto se demuestra que sí interactúa con la base de datos el programa. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar la excepción personalizada que comenté. Vamos a cerrar el cliente 1 y el cliente 2. Como podemos observar, aquí se indica que el cliente se ha desconectado. Y vamos a mostrar la excepción personalizada que creé con relación a la ausencia del controlador. Vamos a eliminar el controlador. Remove. Ya se actualizó el proyecto. Ejecutamos el JFrame 1 y el JFrame 2. Como podemos observar, aún no se ha disparado la excepción debido a que no se ha querido interactuar con la base de datos. Un mensaje. Con este mensaje es suficiente. Tratamos de enviar y como podemos observar nos marca de que no está presente el driver para la inserción de la base de datos. Con esto finaliza el periodo de muestra de la funcionalidad del video, de la funcionalidad del programa. Y muchas gracias por su atención.